Muy buenos días, un cordial saludo para todos. Dios nos bendice grandemente. Somos la comunidad Fuentes de Misericordia. Somos una comunidad misionera. Nuestro líder es Norman Munevar y todos los días nos reunimos a esta hora para esa palabra del Señor, ese alimento que el Señor nos da en nuestro espíritu. Así como nos alimentamos, empezamos que, ay, qué rico desayuno, pues este es el desayuno para nuestro espíritu y es el que nos va a beneficiar más que el material, porque el material pues se procesa y es para, pues sí, también, pero igual el que más rico nos va a dar, el que más rico nos sostiene, digamos, mejor dicho, el principal es Papito Dios, es la palabra que el Señor nos da todos los días, lo que nos da de ese discernimiento que a veces una palabrita y dice uno, ay, sí, el Señor hoy me dijo tal cosa, entonces, eso lo ponemos en práctica y es lo que nos va a sostener cada vez. Vamos a orar. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Papito Dios, por el día de hoy, por tenernos acá, a todos los hermanitos, a sus familias. Gracias, mi Señor, por cada día de que nos podamos reunir y que somos perseverantes. A los que nos van a escuchar también en las redes, Señor, también para que tú les abras la mente, el corazón y puedan ellos también entender su palabra, Señor. Así no sé mucho, Señor, pero cada día, pues, si lo hacemos, vamos creciendo, vamos entendiendo y vamos amándote más, Señor, porque pues uno no ama a quien no conoce, como dice Norman, y la verdad es así. Entonces, que Papito Dios nos dé esa sabiduría con su Espíritu Santo y nos ayude para entender lo que hoy nos pasa de las lecturas que nos van a proclamar los hermanitos, Señor. También ábranos nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder entender esa palabra que tú quieres que nosotros eh, tengamos en nuestras mentes, porque somos a veces que no nos acordamos, pero sí, con tu ayuda lo podemos hacer, mi Señor, y poder ponerlo en práctica con todos los que nos encontremos saliendo de nuestros hogares y bueno, también en nuestros hogares que son los primeros lugares. Gracias, Papito Dios, por todos y te doy gracias también, mi Señor, porque nos tiene cada día, nos mantiene con tu palabra, con tu amor, tu misericordia, Señor. Y aquí estamos hoy, Señor, para que tú nos utilice, nos muestre qué tenemos que hacer de lo que sea tu voluntad, mi Señor. Amén. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, no se queden los unos de los otros, para que no sean condenados. Miren, el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren, nosotros proclamamos dichosos a los que tuvieron paciencia. Han oído hablar de la paciencia de Job y ya saben el final que le concedió el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni hagan otro tipo de juramento, que el sí de ustedes sea sí y su no, no, para que no caigan bajo condena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura.
El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen, como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es compasivo y misericordioso. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos un minutico para que esas palabras que el Señor hoy nos dijo, a ver qué nos suena en nuestros corazones, qué nos impacta por allá y podamos ahorita compartir eso que nos dijo el Señor. Adelante, Lucy. Buenos días, gracias. Buenos días. Bueno, yo veo en la primera lectura, me llama mucho la atención 3 punticos. El primero es donde dice: hermano, no se quejen los unos de los otros para que no sean condenados. Yo creo que el Señor nos está diciendo que muchas veces sí nos quejamos mucho de los errores de las otras personas, de pronto sí, de su manera de ser o de su manera de pensar. Entonces lo que el Señor nos dice es que no nos quejemos de eso, que dejemos esos juzgamientos, porque nosotros tenemos que entrar primero a mirar nuestra vida, a mirar nuestro interior, porque muchas veces por estar pendiente de lo que están haciendo los demás o de sus formas de ser, dejamos a un lado de pronto nuestro modo de ser. Entonces, sí podemos estar, por ejemplo, corrigiendo pues al que se equivoque, esas cosas, pero mirarnos primero a nosotros mismos, lo que nosotros estamos haciendo, como siendo ejemplo de eso que queremos corregirle al otro.
El otro puntico que me llama la atención es que se repite en varias ocasiones la palabra paciencia y dice que tengan paciencia y resistencia como los profetas cuando hablaron en nombre del Señor. Muchas veces a nosotros nos cuesta mucho tener paciencia con muchas cosas. Y dice, escuché en alguna ocasión una enseñanza de un sacerdote que decía que cuando le pedimos paciencia al Señor, el Señor nos permite tener digamos, más situaciones en las cuales se nos pruebe la paciencia, porque eso es la paciencia. Entre más dificultades se me presentan, pues más paciencia tengo que tener. Entonces es eso, como tener paciencia con los hermanos. Eso es una obra de misericordia, con el modo de pensar, el modo de vivir de las personas. Entonces me llama mucho como la atención eso, de que cuando vayamos a llevar la palabra y esto, nos llenemos la paciencia. Cuando tenemos mucha paciencia con algo, con una situación, una persona, se refleja el amor de Dios, porque dice que el Señor es compasivo y misericordioso. Por eso nos tiene tanta paciencia. Y el otro puntico que me llama la atención es cuando dice que no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni ningún otro tipo de juramentos, que nosotros aprendamos a sostenernos en la palabra. Mi hijo me recalca mucho eso o me reprocha. Dice, ay, pero es que mi mamá no puede cambiar de opinión. Ay, usted cuando dice sí es sí o cuando dice no se para en la raya que no, entonces yo le digo, es que la palabra de Dios lo dice. O por ejemplo, hay personas que le dicen a uno, ¿usted me jura que eso es verdad? Yo le digo, no, yo no le voy a jurar por nada porque no tengo por qué jurarlo. O sea, si yo soy una persona seria y le estoy diciendo a usted que tal cosa es así, que sí es porque es así. O si lo estoy diciendo que no es porque, pero no tenemos que estar jurando si es que por Dios, o hay personas que juran por la mamá que ya murió, o por mis hijos, no sé qué. No, entonces la invitación es esa, que nuestro criterio sea ese sí o ese no, que no tengamos que estar divagando, sino que sencillamente nuestra forma de ser sea, digamos, tan seria sin llegar a ser amargados, ¿no? Que en realidad nuestra palabra sea seria y podamos, sin necesidad de firmar un papel o algo, nuestra palabra sea, si yo dije sí a esto sí y si dije no, que sea no. Amén, muchas gracias. Gracias, Lucy. Amén. Hay alguien más, pero no sé quién es. Dora, buenos días. Ay, Dorita. Ándale, Dorita. Yo quiero referirme hoy al Salmo. Como yo siento, es esta loa aquí para el Señor es una invitación para nosotros a, a la misericordia, a la compasión, que así como Él nos perdona, nos sana cuando nosotros nos dejamos sanar, ¿no? Nos rescata, que nosotros hagamos lo mismo, sobre todo cuando hayamos sido agredidos de alguna manera, obvio, dentro de lo que cabe de las normas, digámoslo así, porque también hay casos de casos, ¿no? Hay agresiones de agresiones que no son fáciles de perdonarme. Ya me estoy refiriendo a personas que sufren absurdos, que tampoco, ni tanto que queme al santo, ni lejos que no lo alumbre. Todo tiene un límite, una línea invisible que el Señor en nuestra inteligencia, en nuestra Ah, conciencia, el Señor la traza, ¿no? O sea, si estamos llamados todo el tiempo a perdonar por nuestra propia paz, eso es innegable y las agresiones exageradas ya es otra cosa. Hay cosas que le competen solo al Señor y nosotros tenemos que tratar de vivir dentro de una lógica, dentro de una sana convivencia. Es como siento yo que el Señor
me habló a través del Salmo sobre la compasión, sobre el amor, cómo manejar la ira, ¿no? Todo esto es porque el Señor a nosotros no nos acusa, el Señor nos ama tanto que nos da total libertad. Y eso, pero eso no nos llama a hacer lo que nos dé la gana, sino por el contrario, a vivir sanamente, a amar, a perdonar. Es como, siento que la palabra del Señor me habló hoy y quería referirme solo al Salmo. Gracias. Gracias, Dorita. Adelante, Nancy. Sí, buenos días. Yo también quería iniciar hoy con el Salmo. El Señor es compasivo y misericordioso, finalice lento a la cólera y rico en clemencia. Qué bonito. Y eso me invita a hacer lo mismo. Si Él es compasivo y misericordioso, si le pido aquí como inicia el Salmo, bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre, y no olvidar los beneficios del Señor, pues me va a llevar a esto que me pide el apóstol Santiago en su carta, a no quejarme ni criticar a los hermanos entre nosotros mismos. El Señor nos lo ha dicho en el Evangelio. Por eso los conocerán, por eso nos conocerán. Eso nos tiene que caracterizar, que nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado, que nos tengamos misericordia unos a otros como el Señor nos ha tenido y nos sigue teniendo y nos tendrá que seguir teniendo porque somos imperfectos. Con esto no estoy justificando las caídas y el pecado, pero por lo menos tratamos de seguir sus pasos, de seguir sus enseñanzas, pero somos humanos, el Señor sabe de qué estamos hechos. En eso mismo le pedimos al Señor esa resistencia, esa paciencia, ese amor, ese discernimiento, incluso porque es que como situaciones no se van a dejar de presentar, pero entonces esa sabiduría también para saber manejar las situaciones y no darnos tan duros o por lo menos superar esas rencillas, esas diferencias, esas tensiones, porque se presentan. Mira, habla de la paciencia del santo Job y mira a Job también como los mismos compañeros, los mismos amigos, la misma familia, lo hacían sentir y él tenía esa paciencia, esa sabiduría y salió triunfante. Esa misericordia que él recibía del Señor, todo ese amor que recibía, él también lo daba. Y para eso no podemos olvidar que el Señor es compasivo y misericordioso con nosotros. Incluso también aquí hablando del contexto matrimonial. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor nos pide que no nos quejemos, que no nos quejemos tanto. Pues eso también va en la relación de matrimonio, ¿sí? En todas las relaciones humanas, pero muy especialmente en la relación de matrimonio. Nos dice que el Señor, le dicen al Señor que Moisés les escribió, les permitió hacer un acta de divorcio y repudiar a la pareja. Pero el Señor también nos recuerda que eso fue por la dureza de nuestro corazón. Y hoy en día, como a veces tenemos el corazón tan duro, no solo para el matrimonio, sino para muchas otras cosas, y se vuelve un círculo vicioso. Por eso nos terminamos criticando, juzgando, quejándonos unos de otros, haciéndonos daño. Precisamente aquí en este contexto matrimonial es en las relaciones humanas. Y justo anoche yo hablaba con alguien de el matrimonio, el divorcio y la nulidad. Esa persona estaba confundida con esos dos términos. La iglesia actualmente no concede divorcio, no lo concede. De pronto, civilmente, de pronto, ante algunas circunstancias particulares, no de manera general les dice a las personas que se separen, más siguen el sacramento, sigue, porque pues una mujer o un hombre hoy en día, hablemos igual, no va a estar ahí para que lo sigan machacando, pisoteando, maltratando o hasta matando, ahí hasta que la muerte los separe, la misma cónyuge o el mismo cónyuge los mata.
no, hasta separación de cuerpos, ¿sí? No divorcia, pero sí concede nulidad, que es muy diferente. Y no se la concede a todos, porque la persona anoche me decía, ay, es que la iglesia ahora permite el divorcio. El Papa dijo que se divorciaran. No, el Papa lo que hizo fue pedirle a el tribunal eclesiástico, a los competentes para esos motivos, agilicen el estudio de los casos y que requieren o que necesitan nulidad, que los agilicen, que no les pongan tantas trabas, porque hay mucha gente que tiene causales de nulidad. Nulidad quiere decir, el 90 y algo por ciento dice que este matrimonio no se debió haber realizado por tales y tales y tales criterios. Los causales de nulidad están, incluso en internet las conseguimos, se pueden estudiar y se puede decir, de pronto tengo esta causal o no, pero la mayoría de ellas son situaciones que se presentaron antes del matrimonio, situaciones irregulares por las cuales no se debió haber dado este matrimonio. Y no es que el Papa haya dicho, ah, vaya, divórcese el que quiera y vuélvase a casar. No, eso es mentira, porque es muy diferente. Nulidad, divorcio y separación. Porque muchas veces permite incluso al que le dices, sepárese por las circunstancias, pero tiene que seguir solo en castidad. Es diferente y el Señor aquí no lo está aclarando. Muchísimas gracias, Rosita. Gracias, Nancita. ¿Alguien más? Buenos días, bendiciones para todos. También Buenos referente al días, amén. Salmo, el Señor es compasivo y misericordioso. Nosotros cuánto pecamos, cuánto lo ofendemos y todos los días decimos, Señor, perdona nuestras deudas. Nosotros asimismo debemos considerar que los demás también se equivocan y que pecan y que cometen errores. Solo Dios sabe, y la palabra del Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. El mismo Señor es el único que sabe por qué las personas proceden de X o Y manera. Porque si hay una persona que ha sido bien educada, que en la casa no se manejan groserías, que no se maneja de pronto desde pequeños la idea de que yo quiero más al uno y al otro lo voy como despreciando y voy creando ciertas tristezas, dolores, traumas en los hijos. Y si yo los crío con mentiras, es que viene el Señor a cobrar la cuota, entonces vaya, dígale que yo no estoy. Todo eso sirve, cultiva para que un ciudadano adulto cometa muchos errores. Entonces, la base de un buen comportamiento de una persona es desde la niñez. Y si yo amo a alguien y amo a mis hijos, pues yo los reprendo con amor, no con malas palabras ni nada. Yo le reprendo y le hago ver por qué no debe proceder de tal manera. Entonces, queda el árbol, a una pera no le podemos pedir que dé limones, a un árbol de pera. Si yo no lo educo bien, no le puedo exigir que sea un buen ciudadano. Y entonces va a tener malos comportamientos con la gente. Entonces nosotros debemos comprender que las personas traen traumas, mala educación y muchas cosas negativas que le hacen daño a él y eso lo remite a la sociedad. Entonces, seamos compasivos y misericordiosos y entendamos que desde el vientre de la madre se traen traumas y eso hay que hacer un taller sobre eso y apoyar a los hijos o a las personas que están en eso, apoyarlas, decirle, mire, vaya a tal parte, y inclusive uno escucharlas, y si uno sabe algo del tema, pues uno los va ayudando. Esa es la misión que el Señor nos tiene. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, María Elena. ¿Alguien más? Sí, yo, Nidia. Buenos días, Dios los bendiga. Buenos días, amén. Bueno, acá lo mismo, ya lo habían dicho las hermanitas también, y en lo de que no nos quejemos, porque es que casi siempre más en la familia uno se queja a veces de sus hijos. Había una señora que siempre venía y se me quejaba y se quejaba de los hijos de ella, que el uno no le daba, que el otro otra, y yo le dije, pero bueno, es que hay una cosa.
Usted tiene que entender que ellos tienen sus hogares. Tenemos que no quejarnos. Si ellos vienen a visitarla, no darles cantaleta, porque les da cantaleta, pues ya no van a querer volver. Y le decía, y no le ponga a alguno de los hijos como siempre que él sí le da, que esto, porque eso es maluco. Entonces, ahí no debemos de quejarnos, que siempre más bien miremos cómo más bien llenar ese vacío en ellos y más bien darles como ese amor para que ellos también vean en esa mamá o en ese papá ese amor que nunca pide nada, sino el amor, que si uno da amor, pues ellos también van a dar amor y ahí es cuando empiezan las bendiciones. Y que sí, ahí también Dios nos dice que Él es compasivo y misericordioso, que tenemos que ser compasivos, tener paciencia y más bien, sí, siempre mirar a ver cómo uno puede dar frutos también para no estarse tanto lamentando y quejando. Y también me daba cuenta en el matrimonio, que qué bonito y esa enseñanza tan hermosa que me pongo a ver en los abuelitos, que a pesar de sus achaques, enfermedades, su matrimonio llega, así hayan pasado obstáculos y todo. Y qué bonito que me mostraba que día una pareja que se habían casado por lo católico y ahora se habían 50 años y ya ellos pues se volvieron cristianos, evangélicos, pero yo le decía a mi hermana, es que qué bonito, sea lo que sea, volvieron a conmemorar a ese matrimonio y que qué bendición, porque a pesar que la esposa tiene cáncer y el señor tiene Alzheimer, en lo poquito que él se acuerda, eso se ve, ese amor infinito. Entonces, que tomemos, me daba la enseñanza, tomar esa enseñanza, ese amor tan infinito, que aunque haya obstáculos, siempre hay es que seguir adelante, que Dios está con nosotros. Eso me enseñó hoy. Amén. Amén, gracias, Nidia. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a compartir lo que el Señor me puso hoy. Y si alguien más quiere hacerlo, bien lo puede hacer abriendo el micrófono o alzando su manito. Yo empiezo como empezó la hermanita también por el Salmo, que el Señor es compasivo y misericordioso, lento en la ira y rico en clemencia. Y vemos que ese amor del Señor, Él no tiene límites. Él no dijo, no, yo soy compasivo con uno y hasta cierto punto o con el otro hasta cierto. No, Él es general, así seamos muy buenos o muy malos o terribles, pero Él no está midiendo esos pecados ni nada. Y eso me lleva a la primera lectura que el Señor nos está diciendo mucho, que es la paciencia. Y de ejemplo que nos ponen a los apóstoles, esos apóstoles que enseñaron con paciencia a todos los hermanitos, que muchas veces a los que ellos predicaron, yo me imagino que tampoco escuchaban. Habrían unos, otros no escuchaban, así como nos pasa a nosotros muchas veces que hablamos del Señor. Entonces es de tener paciencia, de no desesperarnos, de que queremos las cosas ya, eso no es así. Así como tiene el Señor de esa paciencia y vemos que Jod, mire toda esa paciencia que tuvo por todo lo que le pasó, el Señor lo bendijo y el Señor sabía y le conocía su corazón. Si de pronto pueden leer ni verá, imagínense, él tuvo la primera, era su matrimonio con 7 hijos y 3 hijas, en total, pues 10. Y yo me ponía a pensar, uy, no es fácil criar 10 hijos. Y era una familia muy bonita, era muy rica, el Señor lo había bendecido muchísimo y en todo, porque él tenía mucho, era muy rico y tenía pues sus hijos, todos se habían casado, tenían y celebraban y compartían. Y el Señor, hijo, así como amaba al Señor, les enseñaba a sus hijos. Y como una de las hermanitas dijo, ¿dónde aprenden todo? Esas personas que llegan adultas a también hacer sus hogares, formar pues su hogar con su familia, con su esposa, sus hijos, en la enseñanza del hogar. De ahí depende todo lo que el hombre va a hacer cuando grande.
Yo digo que ese dicho de que uy, tenemos que tener la paciencia de Santo Job, la verdad que sí, porque nosotros en general somos muy impacientes. Yo creo que no es muy poquitos los que son pasivos, que la mayoría son no se desesperan, no son. Y Job, no, Job les enseñó y se reunían hasta mucho tiempo, o sea, celebraban cada vez y amaban al Señor. Job les enseñaba a sus hijos y a la tradición, porque para enseñar y reunirse, imagínense, con 10 hijos en 10 hogares y lo hacían siempre. Esas reuniones que hacían, no decían que, uy, esa reunión salieron y se murieron yo no sé cuántos, ¿no? Y ahorita nosotros, ¿qué hacemos? Por ejemplo, que se reúnen el Día de la Madre y hay más muertos y más accidentes, más todo que no sea una celebración de esas, que cuando en esa época de Hot se reunían muchísimos y todos se amaban, todos se respetaban, yo pienso, sus opiniones, así como Hot les daba su enseñanza. Entonces, que aprendamos a tener esa convivencia. Y en especial, y eso me lleva al Salmo, en lo de los matrimonios, porque en los matrimonios el Señor dice, al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer, Él no puso, no, dejemos apenas el hombre o dejemos apenas la mujer. No, Él creó porque Él miró que si era un hombre solo, pues era muy difícil, y si la mujer, yo creo que también igual. Entonces es de estar en esa unión, pero nosotros muchas veces por falta de paciencia y de tolerancia, no tenemos, no llegamos a viejitos, como decía la hermanita, que llegaban a viejitos, pues es muy poquito los que llegan a esa edad, pues en la generación anterior, porque ya son, yo también conozco parejas que tienen 80 casi 90 años y están juntos y se aman. Se ven la tolerancia, se ven la paciencia, se cuidan y así tengan sus dificultades de enfermedades, porque uno no va a llegar allá como tenía, como cuando tenía, por decir, 20, que no le dolía nada. Pero entonces eso igual va a llegar con dolencias, pero es de saber soportarse, de saber mirar del uno al otro, que es ayudarse. Pero a veces, y yo tengo una pareja que ya llevan como 50 años y eso la tengo muy cerquita, pero no se toleran. Eso es como el agua y el aceite. Yo he tratado de trabajar y trabajar con eso, pero es muy duro, pero pues ahí voy a insistir y pues digo yo que tener paciencia y que el Señor es el que hace la obra, pero sí, qué bonito que esas parejas lleguen a esa edad, porque uno los ve y de verdad se sienten el amor del uno al otro. Y yo digo que así como llegó a todos esos años y aguantó, y así el Señor nos manda, porque así tengan dificultades, lo primero que hacen ahorita las parejas que son, ay no, separémonos, váyase usted por su lado, yo por mi lado. Claro que como decía Nancita, tampoco de ir a soportar golpes, maltratos, todo eso no, pero muchas veces son por falta de hablar, de que, mire, hagámoslo, de llegar a un acuerdo y verse en qué están fallando y de dónde viene la raíz del problema. Porque muchas parejas no se miran y no se ven la raíz del problema y tapan con la raíz del problema otras circunstancias que muchas veces no son eso. Entonces es de decir, de cada uno, si uno es más en alguna cosa, que tenga algún hábito, que de yo eso es así, como es que yo soy muy terca, entonces si dicen, no, es que es así, pero de pronto uno mirarse y decir, no, sí, no, la otra persona también puede tener razón y también pues no le gustaría que todo fuera como yo digo, ¿no? Entonces es de esto, de examinarse y que ojalá esas parejas que empiezan con esos niños, que sobre todo por lo menos empieza la pareja, a veces antes de poder amoldarse a tener esa convivencia, ya tienen hijitos. Y llega el hijito y es como que agrava más la situación porque no se han amoldado a mirarse en los defectos. Y como dice Norman en una enseñanza, ese, sí, yo también decía, un día el sacerdote en una Eucaristía, el padre dijo, no se casen en esa, bueno, lo voy a decir así, en esa idiotez continuada, como dice Norman, porque al principio no se ven los defectos, todo es bonito, eso es, ay, la maravilla,
pero no, cuando ya viene la convivencia, pues se van a ver los defectos de cada uno. No va a mirar el ser humano que tiene enfrente, ni la otra también que es la persona que el otro tiene enfrente. Entonces es eso. Entonces el sacerdote decía, cásense cuando ya les pase ese encantamiento, cuando ya se vean del uno al otro, ahí sí ya dicen, bueno, yo me voy a casar con fulano, pero tiene estos defectos, estas cualidades, y bueno, de mirarse en la realidad de cómo es la persona, porque vienen los hijos y quiénes son los que sufren, pues los hijos. Y ahí es cuando viene la falencia del ser humano, porque uno le da una cosa, el otro lo lleva y le da otra, y la inestabilidad de ese niño que va aprendiendo, a veces, muchas veces ni sabe qué es lo que de pronto los valores que le están dando. Entonces, del Señor yo pienso que hoy nos invita a eso, y que no a repudiarse del uno al otro ni a mirarse en los defectos, sino como a mirarse y construir lo bueno de cada uno y no tanto criticarse del uno al otro, porque si se critica, yo pienso que la pareja se está criticando la misma persona que habla de la otra. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice, ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Como Norman también nos ha enseñado, que se casa la pareja, no es que yo voy a ser feliz con esa pareja, o si quiere un príncipe azul, no hay. Y ni una princesa tampoco hay, pero sí de hacer feliz a la pareja que tiene al lado, y igual si trabajan cada uno con esa, con ese propósito de que yo voy a hacer feliz a mi pareja y el otro también a la otra pareja, pues van a tener y van a amortiguar todos los problemas que vengan, porque no es que no vayan a tener problemas, pero todo es con la ayuda de Papito Dios. Y aguantar, no solo por cualquier cosa separarse. Claro que ya cuando la situación se sale de las manos y son muchas cosas que ya terminan en agresión y en correr el riesgo que ataque físicamente, pues eso ya no, porque pues la verdad no. Pero antes de eso, pues mejor que busquen ayuda y estar en la mano de Dios, porque todo con el Señor es más fácil. Y solos las cargas son más pesadas. Así, entonces, ese era mi compartir. Amén. Y Normitan, por favor. Muy buenos días, el Señor les bendiga grande y abundantemente, mis hermanitos. Gracias, Rosita. Amén. Yo creo que la paciencia de la que nos habla hoy la palabra de Dios está muy ligada con otro texto de Romanos en donde dice, o de Colosenses, sopórtense unos a otros hasta donde dependa de ustedes. Sopórtense unos a otros hasta donde dependa de ustedes. Entonces yo miraría también la paciencia, la veo en varios aspectos. Un primer aspecto tal vez lo vería como una voluntad, un deseo personal. A ver, en otras palabras, me quiero aguantar a esta persona, la quiero tolerar, la quiero soportar, quiero ser paciente con ella o no quiero ser paciente. Si uno no quiere o si alguien no quiere ser paciente con una persona, pues hombre, es difícil, así es muy difícil. Si no le nace, si no hay motivos, si no hay razones para ser paciente con esa persona, pues la persona no va a querer ser paciente. Entonces, ese sería un primer puntico, la voluntad. La voluntad. Y esa voluntad le pongo un segundo aspecto y es la ciencia, paciencia. Y es el conocimiento de. No hay duda que uno es más paciente con una persona cuando uno conoce la raíz del problema de esa persona. No quiere decir, bien ustedes ya lo han dicho, no quiere decir tolerar todo y aceptar todo y aguantar todo, pero uno es más paciente con esa persona cuando uno conoce la raíz del problema. Cuando uno sabe de pronto si ha sufrido de alguna enfermedad, si se dio algún golpe en la cabeza, si, si creció en un ambiente difícil. Entonces uno tiende a ser más paciente
en la medida en que uno conoce la vida, la historia, el contexto en donde creció esa persona con la cual Dios nos está pidiendo ser pacientes. Ojo, esa persona pueden ser los demás o esa persona puede ser yo mismo. De pronto yo soy paciente conmigo mismo porque me conozco, o de pronto no me valoro y no me conozco lo suficiente, por tanto, no soy paciente conmigo. Soy paciente en la medida en que conozco las debilidades y las fortalezas de la persona, sea quien sea. Pero si no conozco sus debilidades, si no conozco sus fortalezas, pues probablemente no voy a ser paciente. Entonces, el segundo aspecto es la ciencia, el conocimiento. Por eso creo que se llama paciencia. El tercer aspecto lo vería también como un don, como una gracia. Estamos viviendo Pentecostés y yo diría que la paciencia también tiene que ser un don sobrenatural, que no solamente dependa de mi voluntad, que no solamente dependa de mis conocimientos, sino que sea una gracia dada por Dios, un regalo, un don, un carisma dado por Dios. El aprender a tolerar, el aprender a soportar, el aprender a llevar con paciencia a los demás, el aprender a esperar, porque también se requiere de esperar, ¿no? La paciencia implica espera, esperar a que se den frutos, esperar a que las cosas cambien, mejoren, esperar en que también a la otra persona le nazca cambiar o ser mejor. Entonces, el tercer aspecto que yo nombraría sería ese, un don sobrenatural, una gracia sobrenatural. Entonces ya van tres aspectos: la voluntad, el conocimiento, una gracia sobrenatural, un don sobrenatural. Y, y cuarto, pienso que la paciencia depende mucho también de los afectos, del amor que se tenga por la persona. No hay duda que una mamá o un papá pueden ser muy pacientes con sus hijos. Pueden ser pacientes con sus hijos porque los aman, porque los quieren. Y un esposo, una esposa puede ser paciente con su pareja porque los quiere. Entonces aquí el tema se torna muy delicado porque, porque si no hay amor, que es el fundamento de las relaciones humanas, que es la base de las relaciones humanas, por consiguiente la base y el fundamento y la esencia de la paciencia para con los demás y para con uno mismo. Si no hay amor, pues hombre, no hay nada. Lo venimos diciendo ya cada casi 15 días, ¿no? Cuando una persona es paciente con otra, cuando realmente aprendemos a ser pacientes, cuando amamos. La mejor prueba de que se ama a alguien, diría yo, una de las mejores maneras de demostrárselo es ser paciente con esa persona, siendo paciente con esa persona, es tolerando. Obvio, mi paciencia para con los demás no significa vulnerar mis derechos o pasar por encima de mi dignidad. Tenemos que tener cuidado con eso. Que yo ame a alguien nace de que yo me amo primero a mí. Y lo digo así, primero a mí. Es que el orden es ese. Amo a Dios, me amo a mí y amo a los demás. Ese es el orden de las cosas. Entonces, como lo decía Lucy, muchas veces la gente abusa de ese sí, sí o de ese no, no. Entonces, tendríamos que tener mucho cuidado porque cuando le decimos sí al Señor, es porque vamos a poner de nuestra voluntad, es porque vamos a esforzarnos por conocer mejor las situaciones,
Es porque le vamos a pedir a Dios el don, pero sobre todo es porque nos vamos a dejar transformar por su amor. Nos vamos a dejar llenar por su amor. Y vamos a poner en ejercicio su amor. Mientras ustedes compartían, yo pensaba, yo quiero ser paciente con mis hermanos. Yo sé que muchos han sido pacientes conmigo, lo mismo aquí en la casa, en el hogar. Quiero ser paciente en la iglesia. Llevo 43 años en la iglesia y creo que eso demuestra mi paciencia. Con mi esposa llevamos 38 años de casados y 5 de novios, son 43 años juntos. También eso demuestra en gran manera la paciencia que nos hemos tenido. Y es que a veces, como decimos también, obras son amores y no buenas razones. Una persona puede decir que por amor a Dios se va de la iglesia. Bueno, está bien, se le respeta. Pero obras son amores y no buenas razones. Una persona ahí podrá decir que por amor acaba con su hogar. Bueno, se le respeta, no se le comparte. Pero yo creo que la palabra de Dios lo que nos está invitando es a ir más allá, a exigirnos un poquito más, a saber que podemos, que si estamos bajo la gracia de Dios y que si contamos con la ayuda de Dios, cada vez podemos ir un poco más allá. Así como Dios ha ido siempre más allá con nosotros. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Normita. Amén. Sí. Vamos a darle gracias a Papito Dios por todo lo que Él nos dio hoy, porque la verdad es una enseñanza dura y una enseñanza que Él nos habló muy fuerte sobre la paciencia, la tolerancia entre nosotros mismos, porque si vemos ahorita, a veces ni se tolera ni la misma persona. Y como Norma nos dice primero, amar a Dios y amarnos nosotros para podernos tener tolerancia y amar a los otros, porque de resto es muy complicado. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, que el paso Pentecostés ahorita, ese derramamiento, que hubo esa celebración tan hermosa, entonces que no se nos olvide porque Él es el único que nos ayuda y nos podemos tener esa paciencia con los hermanos, con los matrimonios, con todo. Entonces, pidámosle a Papito Dios que ese desayuno hermoso que nos dio hoy, eso que nos llene nuestras almas, nuestros espíritus para poder soportar y aguantar y mirar y tener paciencia y amor con los que nos rodean. Te damos gracias, mi Señor, por todo lo que cada día nos ayuda a tener esa paciencia y esa misericordia para con nosotros. Amén. También a la mamita María, que con su manto, con su también paciencia, porque ella nunca en ninguna parte vemos que la mamita María se quejó de algo, que dijo, no, yo no tengo paciencia, no, ella también estaba ahí, estuvo siempre y siempre va a estar con nosotros también teniéndonos esa paciencia, así que aprendamos también de ella para poder caminar en esto que no es fácil, pero sí se puede con el amor del Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con el Espíritu Santo nos ayude a ser pacientes, así como fue Mamita María, que es ejemplo a seguir, y también como ejemplo que nos dejó Job. Quisiera que así fuéramos siempre. Amén. Amén. Que con la ayuda del Espíritu Santo, esos ejemplos que Papito Dios hoy nos puso a los apóstoles, a Job, y tenemos a Mamita María, porque Job no fue fácil todo, si leen, no fue fácil todo lo que él pasó, hasta su enfermedad, todo lo tuvo con paciencia y a lo último fue la victoria que el Señor miró y lo restauró y le dio el doble de lo que él tenía, de lo que él había perdido, de que el mal le había quitado.
Él le dio el doble si vemos. Entonces, tener esa paciencia de Santo Job y con la ayuda de Papito Dios y confiar en Él que lo podemos hacer. Amén. Para que por intercesión del Espíritu Santo tengamos suficiente amor para comprender las equivocaciones de nuestros hermanos. Amén. Para que nos dejemos guiar por ese Espíritu Santo en nosotros y ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo sea el que guíe las relaciones con nuestros hermanos. Las relaciones son cada uno de nosotros. Gracias. Amén. ¿Alguien más va a orar? Bueno, entonces la bendición, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitación también hoy a las 3 de la tarde para el Santo Rosario, que todos los que puedan se puedan conectar y participar con el Santo Rosario, que cada día se ora por una intención diferente. También en los grupos presenciales que tenemos de lunes a sábado, entonces también pueden comunicarse, mirar, y hay un teléfono si necesitan información, o si no, los horarios también están ahí y les quede cerquita donde está el grupo reunido, pues para que vaya y participe y empiece a congregarse allá, que vale la pena conocer más al Señor para poderlo amar, y así el Señor nos ayuda para que nosotros también nos sintamos amados y poder hacer la obra de Papito Dios. También invitación para ofrendar, que no nos cansemos de ofrendar, porque así como nos conectamos todos los días, eso toca pagar esa hora que duramos con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Eso vale un dinero. También para las misiones, para cualquier cosa que se haga, se necesitan recursos. Entonces, por favor, para que asimismo, si ustedes hacen pues así mucho o poquito, el Señor no mira eso, sino como lo hace en su corazón, y el Señor le abunda, le da el doble, así como hizo con Job. Job perdió todo lo que tenía porque era muy rico. Cuando él volvió al Señor y lo bendijo, le dio el doble de lo que él había perdido, le dio muchísimo más. Y si nosotros ofrendamos, pues el Señor va a mirar y le va a dar hasta más de lo que tiene, porque para que también el Señor mire a la obra y tiene en su corazón en cómo fue que ofrendó. Tenemos en el Nequi de Milena Bermúdez, al 301-551-2161. Entonces ahí pueden hacer sus aportes, sea pequeño, grande, lo que sea, es bienvenido, y el Señor mira ahí, eso se lo va a dar el doble, no solamente lo que ofrendó. También invitación para mañana a las 8, otra vez nuevamente, para que nos conectemos y nos encontremos acá para ese desayuno hermoso que el Señor nos da todos los días. Gracias a todos los que participaron, lo que les puso el Señor, por haber comentado lo que les puso el Señor en su corazón, y que tengan un bendecido día para hoy. Amén. Gracias.